Bienvenidos al tercer bloque de Llanta de Prensa, el programa de debates en la red. Hemos estado, creo que coincidiendo, en que aquí estamos en el reino de la polarización, en realidad, y de las emociones fuertes y la confrontación, la oposición frontal. Sin embargo, tú has mencionado en el bloque anterior de pronto el voto en blanco, como una especie de alternativa distinta, como una especie de opción. El voto en blanco está bastante maleado, sobre todo por quienes lo han propugnado, ¿no es cierto?, en otras elecciones que siempre han sido una especie de chiquillos efebolátricos, ¿no es cierto?, que salían a agitar el voto en blanco. Y además porque la Constitución no da muchas opciones a este movimiento. Pero más allá del voto en blanco, ¿tú sientes la posibilidad de que va a aparecer una especie de tercer sector, vamos a llamarlo, simplemente de defensores de las instituciones democráticas y del libre juego, digamos, ¿no es cierto?, de los factores políticos y económicos ante la amenaza autoritaria y populista tanto de Humala como de Fujimori? ¿Crees que eso tendría un futuro? ¿Tú te matricularías en una opción de ese tipo ante una amenaza evidente? Bueno, yo creo que no tiene demasiadas perspectivas, ¿no? Ni el voto en blanco y viciado, que hasta ahora está más o menos en los niveles históricos y probablemente el 5 de junio quede también en esos niveles, que son entre 8 y 10% más o menos, y el resto de gente se va a decidir finalmente entre las dos opciones que hay. Pero la alternativa más interesante es la que ha lanzado Carlos Cruz, de aglutinar a los que votaron por PPK, por Toledo y por Castañeda, en una suerte de alianza parlamentaria para tratar de frenar los presuntos excesos que cometería cualquiera de los dos candidatos que gane, ¿no? Pero Kuczynski no está sobrando en esa alianza. Yo tengo la impresión que es un agente. No, estamos hablando de los parlamentarios que han entrado, que finalmente, ya sabemos, van a actuar por su cuenta. Por su cuenta. Ahora, hasta este momento, por lo menos, no ha habido... ¿Son cuántos votos más o menos? Bueno, son considerables, pueden ser unos 50 y tantos, ¿no? 30, sí. Más o menos 55, 60, quizás. Eso es bastante. Pero eso obligaría al humanismo y al fujimorismo a unirse para obtener una mayoría. No, yo creo que finalmente, quizás en el mejor de los casos, podrían quedar 30. Porque ya sabemos que el transfugismo es lo normal, lo corriente. Pero quizás podría ser una bancada interesante. Sin embargo, hasta el momento no han avanzado demasiado en esa posibilidad. Más que para defender las instituciones democráticas, creo que lo que tendrían que hacer es juntarse por sobrevivencia, para que no se los coman, para que no se los devoren los otros dos grupos que son los más fuertes, ¿no? Entonces, si logran hacer eso, creo que podría ser importante, no solamente por números, sino por calidad de la gente. Y el otro escenario, una especie de, digamos, por ejemplo, los votos que vienen del toledismo, AP, Somos Perú, el propio Perú Posible, haciendo una alianza estable, no digamos permanente, pero estable con el humanismo para operar como fuerza moderadora. Si eso fuera posible, esa es otra cosa que el señor Humala no está usando en campaña. El señor Humala no está aprobando al señor Alan Wagner, ¿no es cierto?, que conduce nuestros esfuerzos nacionales en La Haya. No está logrando subir a bordo a alguien como Vargas Llosa o gente parecida, no para que lancen frases, sino para que hagan campaña más fuerte y rompan de alguna manera su cerco mediático. Y en este caso también no está dirigiéndose al Congreso como debería. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que de hecho algunos de ese grupo Perú Posible, Acción Popular, etcétera, se van a pasar con líos y bártulos al humanismo, ¿no? Ya, pues no es lo mismo pasarse a un partido de gobierno que hacer una alianza. Una posición, ¿no? Además, ¿no? No, yo creo que no le falta perspicacia, perspectiva, y en realidad, digamos, toda esta movida que ha disfrazado a Humala es obra de los asesores brasileños, pero él en el fondo no es así, ¿no? Y yo creo que le falta muchísimo realmente para ser un líder político y tener un manejo fino de las cosas, ¿no?
Eso no se lo dan, por cierto, los defensores brasileños, no llegan tan lejos, ¿no? ¿Y los pueden peruanos? disfrazar en la campaña. Bueno, pero los peruanos, ¿quiénes? Sí, Si pues, está rodeado por un lado de radicales y por otro lado de gente que intenta llevarlo a otro lugar, pero yo me imagino que eso debe ser una olla de grillos, ¿no? Y él se va moviendo ahí con muchas dudas y vacilaciones. por momentos, cuando lo veo, pienso de mis épocas de velasquista, ¿no es cierto?, en la profunda sospecha y distancia que puede sentir un militar en la política frente a los civiles, ¿no? Bueno, pero él es velasquista. Una cosa un militar que no velasquista. es nada personal contra los civiles, es simplemente un reflejo, ¿no? Bueno, ya sabemos, los militares velasquistas lo que creían es que el Perú iba a ser cambiado por ellos, por los militares, y que los civiles eran una especie de adorno, asesores técnicos, en fin. Finalmente ese es el pensamiento militar. Un elemento civil, digamos, que estaba Sí, por sí. ahí. Sí, Y yo pues, creo que eso es lo que tiene un mal en la cabeza hasta ahora, ¿no? mala cosa. ¿Y cómo te imaginas el futuro del fujimorismo? Porque eso es su mala. Keiko Fujimori llega a la presidencia, ¿y qué pasa ahí? ¿Quién va a ser su primer ministro? Nadie está tratando de imaginar esas cosas. Bueno, de repente Hernando de Soto, creo, ¿no? Por lo menos es el que aparece y el que más calidades y cualidades tiene para ese ¿Tú no cargo. crees Me que ella encantaría. tema ser opacada? ¿Cómo? Que ella tema ser opacada, No. porque ella va a necesitar hacer presencia, quizá ¿Por qué? Porque dice, porque Hernando tiene un ego colosal. Bueno, también. Como ha es dicho verdad. Mario Gibellini. Así es, en Somos, ¿no? Sí. No, yo- pero es una persona de un muy alto perfil. ¿Tú te imaginas a alguien así? Bueno, ojalá. Sería ideal No para estaría ella y mal. para él. No sé si para él. Él es un hombre que trabaja pues con muchos gobiernos afuera. Ocupar un Bueno, cargo, un pero cargo ya le público. toca poner en práctica sus cosas y decir aquí tuve éxito, ¿no? En todo caso, le podría hacer la trompetilla catalana a, ¿Qué cosa a es la trompetilla La catalana? trompetilla catalana es hacer a Mario Vargas Llosa. Imagínate, sería una maravilla. Entre eso y el corte de manga. Eso sería supongo una que- motivación para Hernando Ah, de pero Soto. definitivamente. Con esto nos despedimos, querido público. Hasta la próxima.